El cálculo integral, ya sabemos, es esta herramienta increíble para medir cosas que cambian constantemente. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa continuidad se rompe de repente? Hoy vamos a desentrañar justo eso, la regla de las piezas conectadas, una propiedad clave que nos enseña cómo lidiar con las interrupciones. Y es que esta pregunta es el centro de todo. ¿Cómo la hacemos cuando tenemos datos con un hueco en medio, con una falla en nuestra observación? La respuesta, créanme, no es tan obvia como parece, y nos va a llevar directo al corazón de cómo funcionan las integrales. Para que esto quede súper claro, vamos a olvidarnos un ratito de las fórmulas y mejor vamos a pensar en algo mucho más, mucho más visual. Vamos a plantear el problema. A ver, imagínense que estamos midiendo el flujo de agua de una llave. El caudal aumenta de forma constante, así que lo podemos representar con una simple línea recta. Toda el área que se forma debajo de esa línea representa el volumen total de agua que ha salido. Entonces, acción. Iniciamos la medición de flujo. El sensor funciona a la perfección y vamos sombrando el área que se va acumulando. Todo va de maravilla durante los primeros 5 segundos. Ya tenemos nuestra primera pieza de información, completita y precisa. Y justo entonces, ¡pum!, ocurre el problema. Hay una falla. Entre el segundo 5 y el 6, el sensor simplemente se apaga. No tenemos datos. Se crea un hueco, un vacío, que es físico y visible en nuestra gráfica. Por suerte, el sensor revive. A partir del segundo 6 y hasta el 10, volvemos a registrar el flujo. Ahora tenemos una segunda pieza de información, pero está separada de la primera por ese segundo perdido. Y es justo aquí donde nos entra la tentación, ¿no? El impulso casi natural de simplemente juntar las dos partes que tenemos. Pero vamos a ver por qué eso sería un grave error. La pregunta lógica sería, bueno, ¿puedo tomar el área del primer trozo, sumarla con la del segundo y así obtener el total de 0 a 10? Pues, como lo delata esta enorme X roja, la respuesta es un no rotundo. Al intentarlo, el hueco sigue ahí. Es infranqueable. Y este es el punto crucial. No podemos unir lo que nació desconectado. Sumar esos dos intervalos es ignorar por completo lo que sea que haya pasado en ese segundo que nos perdimos. El resultado sería una medida incompleta y, por lo tanto, incorrecta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Aquí es donde las matemáticas nos ofrecen una solución de verdad elegante y precisa, una verdadera regla de oro para este tipo de problemas. Y aquí está, la propiedad de aditividad de los intervalos. La fórmula nos dice que sí podemos dividir una integral grande en dos más pequeñas. O sea, para ir de A hasta C, podemos hacer una parada en B. Pero, ojo, hay una condición que es indispensable. Noten muy bien dónde termina la primera integral y dónde exactamente empieza la segunda. Aquí está la esencia de todo. Para que la suma sea válida, el límite superior de la primera integral tiene que ser idéntico él mismo que el límite inferior de la segunda. No puede haber huecos. El punto donde termina una medición debe ser exactamente el punto donde comienza la siguiente. Ahora sí, vamos a aplicar esta regla a un ejemplo concreto, uno basado en los documentos de la Unidad 1 del ITP y del TSOE, para que vean su poder en acción. Bien, tenemos esta función. Como vamos a ver, tiene su chiste, porque una parte de la gráfica está por debajo del eje X y otra por encima. El objetivo es calcular el área total que está encerrada en el intervalo completo, desde -5 hasta 5. La clave aquí es la estrategia. En lugar de tratar de calcular todo de un solo golpe, la jugada maestra es dividir el problema justo donde la función cruza el eje, o sea, en x igual a 0. Esto convierte un problema grande en dos más pequeños, pero perfectamente conectados. Y esto ilustra la regla de una forma brillante. Dividimos el problema en dos integrales. La primera va de -5 a 0. La segunda empieza justo, pero justo, donde terminó la anterior, de 0 a 5. El punto de conexión es perfecto. No hay huecos, no hay datos faltantes. La suma de estas dos partes nos va a dar el área total de una manera precisa. Y con esto llegamos a la gran conclusión, a la idea central que de verdad nos tenemos que llevar de este análisis. A fin de cuentas, el punto es este. La aditividad funciona, y es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero solo, y esto es muy importante, solo cuando las piezas del rompecabezas encajan a la perfección, sin dejar el más mínimo espacio. La continuidad es la clave de todo. Y todo esto nos deja con una idea final. Este principio de dividir un gran problema en partes más pequeñas y manejables, pero siempre asegurándote de que cada parte se conecte lógicamente con la siguiente, pues no solo aplica en el cálculo. ¿En qué otros campos, desde la gestión de un proyecto hasta la forma de contar una buena historia, es esencial esta regla de las piezas conectadas? Es algo en lo que vale la pena pensar.